Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Aprovechamos para saludar ahí a Ana Felipe, que ya retornó a la República Dominicana y desde Santiago de los Caballeros está en sintonía con nosotros. Muchas gracias, Ana Felipe, por estar ahí con nosotros. Bueno, aquí tengo ya a la maestra Paula Xiomara Méndez. Saludos, maestra, ¿qué tal? Saludos, saludos, buenos días. En el día de hoy tenemos el lujo de conversar con un invitado excepcional. Muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que Javier Domínguez se conecte cuanto antes para seguir conversando desde la perspectiva de educación, pero de valores. Y ojalá que en la República Dominicana en algún momento podamos hablar de Duarte y nuestros grandes hombres, nuestras grandes mujeres, como Ercilia Pepín y como ella, centenares de mujeres que pudiéramos estar hablando cotidianamente en las aulas de esas mujeres, de esos hombres, para poder construir patria. Sin memoria no hay patria. La memoria histórica es una cuestión fundamental. Yo me alegro mucho de que en los últimos años en los pueblos se están escribiendo trabajos interesantes sobre la historia de los pueblos, esa microhistoria y sobre todo esa historia oral que es tan importante de recoger el testimonio de la gente que ha vivido y que ha vivido para bien y que ha vivido muchos años apegado a valores, a principios y con amor a su terruño. Eso es importante, pero no es solo escribir y recuperar esa memoria, sino también que esa memoria pueda servir como un instrumento o como un eje de trabajo para la formación del nuevo ciudadano dominicano, del que debe darle continuidad a la patria, porque sin amor no se construye nada. Sin amor no se construye nada. Ni el hogar, ni la escuela, ni la iglesia, ni el barrio, ni la comunidad campesina, y mucho menos la patria. Porque la patria es la que requiere el amor más comprometido, el amor desbordado, el amor consagrado, ese amor pleno. Bueno, ojalá que pueda volver Javier para conversar con nosotros de Martí Apóstol, Martí Maestro. Adelante, Paula. Bueno, hablar de José Martí y su labor como pedagogo, ojalá que pueda comunicarse con nosotros porque es una oportunidad que no había tenido y es realmente interesante, ya que José Martí proponía un modelo transformador. Y esa transformación era desde la educación, definitivamente, que la planteaba. Y es lo que nosotros conversamos todo el tiempo aquí en este programa cuando hablamos desde la educación como la única forma de lograr un país, pues, que encarne todos esos valores, donde cada ciudadano pueda encarnar esos valores que permitan que este país pueda crecer en todas las direcciones, que pueda crecer siendo un país del que nos sintamos orgullosos, donde cada ciudadano pueda ser ejemplo, donde la gente se sienta segura, porque hay ciudadanos conscientes de su deber, de su respeto por la vida en sentido general, de su respeto por todos los miembros, donde cada uno de nosotros entienda que tenemos que convivir con paz, donde el amor sea el centro, como ha dicho usted. Cuando eso se logra, donde hay respeto, donde hay amor, donde hay comprensión, donde se entiende que en la tierra cada uno de los elementos que componen, donde no hay un ser vivo que sea más importante, donde respetemos todo, pues nosotros vamos a tener unas mejores oportunidades de, de trascender. Y eso es lo que todo ser humano busca, trascender, que su vida y su obra trascienda. Pues solamente se consigue desde una perspectiva de paz, desde la perspectiva del amor. Solamente de esa forma lo logramos. Y eso fue lo que hicieron nuestros grandes hombres. Tal es el caso de José Martí. Y por supuesto, es el caso de Juan Pablo Duarte, nuestro amado Juan Pablo Duarte. Bienvenido, un honor para mí conversar con usted. Sí, para mí igual un honor. Buenos días. Verte a ti, Bueno, ver tu sonrisa. Muchas muchas gracias. gracias.
Muchas gracias, muy amable. La oportunidad de conversar con usted, quería que, que usted nos hable un poquito estábamos conversando de José Martí, y ahora quisiera que usted nos diga, yo escuché lo que usted conversó sobre educación, pero desde la perspectiva educativa, ese José Martí pedagogo, ¿cuáles son las influencias que al día de hoy directamente podemos observar en, en, en la educación cubana? Mira, debo volver otra vez a mencionar amigos dominicanos que influyeron sobre Martí. Estando Martí aquí por, por Dominicana, en su primera visita, septiembre de 1892, un señor le preguntó, ese señor se llamaba José Joaquín Pérez, sobre cómo hacer que, que la educación llegara a más personas. Martí tenía muchas ideas sobre la educación, y esa pregunta de Joaquín Pérez le hizo escribir a Martí un artículo que se llamó Maestros Ambulantes. Es decir, que los maestros fueran por los campos, por las ciudades, llevando la luz de la enseñanza. Martí dijo que saber leer era saber andar. Y también en esa misma frase un poquito más larga, dijo que ser cultos para ser libres. Ese pensamiento de maestros ambulantes y esa idea de Martí de hacer de la educación un patrimonio de todo un pueblo fue lo que hizo que una de las primeras medidas que tomó la Revolución Cubana fue en el año 1961 realizar la campaña de alfabetización. Eso duró todo un año, desde enero hasta diciembre. Miles de jóvenes cubanos se incorporaron a ella. Y el lema de la campaña era llevar la luz de la enseñanza. Ese era su himno a todos los rincones de Cuba. Esa campaña de organización fue la piedra angular donde se desarrolló la política educacional de la Revolución Cubana. Es decir, desarrollar el pensamiento, desarrollar las ideas. Hoy día, ya yo decía anteriormente, que se libra una batalla diaria por mejorar nuestra educación. Y porque la educación es una tarea permanente. Ya yo contaba que en todas las universidades, escuelas, hay cátedras martianas. Y esas cátedras martianas, hay incluso en centros laborales, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones o en los institutos de investigaciones hay clubes de martianos que estudian la obra de Martí, pero más que todo, como decía en mis inicios, cuando yo comencé esta conversación, divulgar el pensamiento de Martí en una forma creativa. Y en la educación, nuestros pioneros en todos los matutinos recitan pensamientos martianos, se recuerda a Martí con verdadera fiesta los días 28 de enero, fecha de su nacimiento, y permanentemente se le tiene en mente.
y además como guía de nuestro sistema educacional. También Martí, eh, en sus escritos sobre, sobre, sobre educación, decía, a tiempos nuevos, la universidad nueva. Es decir, los tiempos cambian mucho y hay que estar vinculado a esos tiempos, porque si no uno se va quedando atrás. Martí escribió también sobre el desarrollo de las ciencias, sobre la naturaleza, incluso sobre lo que hoy llamaríamos medio ambiente. Hablaba de cómo preservar el medio ambiente, cómo preservar la naturaleza, los árboles y todo eso, toda esa obra martiana que es muy amplia, porque Martí fue muy integral. En nuestras aulas se lleva a cabo, se tiene presente y con el objetivo de formar un hombre integral, el hombre patriota, esto de lo que hablé a inicio de mi conversación, y también el hombre que, que cuida de su ética, de su humanismo. Martí decía que un niño es más bello cuando le da una flor a una niña. Es decir, esto, tú que eres mujer, tú sabes que ya esta época se pierde un poco el hecho de dar flores y de tratar a la mujer con dulzura. Martí habló también mucho sobre las mujeres y decía, si un día la luz del sol se opacase, las mujeres darían luz. Es decir, respetaba mucho. Esa no es textualmente, pero más o menos lo que quiso decir Martí. Y también dijo que cuando la mujer culta y virtuosa unge la miel, unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Te digo esto sobre las mujeres, en el caso que tú eres mujer, y bueno, sí. Ahí veo que Alfonso ya está como el sensor del tiempo. Sí, no es el tiempo, tenemos todavía 5, 8 minutos más, me voy a extender un poquito. Pero a propósito de esa expresión, un niño es más hermoso cuando da a una niña una flor. En mi experiencia en Santiago de Cuba, ciudad que he visitado en 49 ocasiones, Cuba con todo en su periodo especial, que no es que se ha superado del todo, y aunque vuelve en este momento a una situación tan difícil, yo he visto en Cuba, en Santiago de Cuba sobre todo, aquellos hombres humildes, quizás con poca plata en el bolsillo, ir a la floristería o a la mujer que vende flores en una esquina, comprar flores, quizás necesitando el peso o los 10 pesos que invierten en la flor para comprar pan, y le llevan flor a la esposa. Ya señores con 45, 50, 60, 70 años. Parecería, me trae a la memoria, voy al pasado de hace 15 años yo en Santiago de Cuba, la expresión esta me retrotrae en el tiempo y recuerdo estas imágenes de lo que fui viviendo en todos estos viajes en Santiago de Cuba, ver a los hombres como caballeros, que se le ve con la dificultad económica encima y cómo compran las flores para llevarla a la casa a la mujer. Quizá allí necesitando que invirtiera esos pocos pesos en pan. Sin embargo, lleva las flores. Parecería que es producto de esa expresión o de ese verso martiano, porque más que una expresión es un verso. Un niño es más hermoso cuando regala a la niña una flor. Bueno. Don Alfonso, algo que me da mucha ternura también de lo que es la literatura de José Martí, sobre todo cuando él habla de aquello de la Edad de Oro, y él decía, para los niños trabajamos,
porque son los que saben querer. Algo que a mí me impacta muchísimo, porque él habla, o sea, él tiene muchísimos trabajos dirigidos a la niñez, dirigido a los niños, y eso es muy interesante. Yo no sabía lo que usted dice de las flores. Hay que visitar más a Cuba. A mí me gusta mucho. Bueno, es la Mira, cosa siguiente, Javier, lo siguiente, para formularte ahí una pregunta. El primer biógrafo de José Martí es el dominicano ilustre don Américo Lugo. Escribió un trabajo formidable, la primera biografía de José Martí, estando él en París en 1910. Don Américo Lugo, el príncipe de las letras dominicanas. Y esta biografía él la dedica a, al publicista, orador y americanista don Federico Enríquez y Carvajal, a quien tanto Martí como Hostos tuvieron como hermano. Y empezando el trabajo biográfico sobre Martí, don Américo Lugo, la pluma más excelsa de su tiempo, se le llamó siempre el príncipe de las letras, dijo o escribió: la refriega de dos ríos fue una caída continental. Hasta yo, el último de los dominicanos, al saber la muerte del más grande de los americanos de su época, sentí que alguna cosa moría en mí. Dice Estrada que Martí era su proveedor de idea, su proveedor de ideal. Y Américo Lugo dice ahí mismo, lo fue de toda América. La visión, porque don Américo Lugo trató y recibió a José Martí en el Ateneo Dominicano, donde también estaba el poeta José Joaquín Pérez, quien hizo la pregunta a Martí, la que refería hace un momentito aquí Javier Domínguez. Dice ahí don Américo Lugo, es un trabajo amplio, es una biografía, es una descripción muy amplia, es un análisis profundo de la personalidad de Martí. Dice, el día que Cuba, que todavía no parece darse exacta cuenta de esa pérdida, mida a Martí en toda su grandeza, sus lágrimas rebosarán el mar y sus ayes enternecerán la tierra. Está hablando, por supuesto, 1910, con la carne de Martí todavía muy fresca ahí en la tumba. Dice Américo Lugo, siempre pensé escribir sobre el maestro, algo que, aunque no fuese digno de él, mereciera siquiera ser leído, mas quiere el cielo señalar para un trabajo que habría querido hacer con reposo la menos propicia de las horas. Y entonces se dedica a escribir sobre Martí y trabaja en Martí los breves datos biográficos que siempre son necesarios. Trabaja en Martí el orador, trabaja a Martí como escritor, como el poeta, como el patriota, el americanista, el hombre, el apóstol. Es decir que don Américo Lugo, ese primer biógrafo de José Martí, si una cosa pudiéramos hacer los dominicanos para conocer a Martí, los que puedan leerse sus 28 tomos, que lo hagan, pero si no, que simple y sencillamente se lean a don Américo Lugo y que después quizá, para verlo un poco más contemporáneo, se lean entonces La historia me absolverá de Fidel, porque en ese alegato hay una esencia martiana que es fundamental. Ahí te dejo el cuadro de Javier para que nos ayude a comprender a Martí hoy. sí, sí, Alfonso. Yo antes de irme de aquí, de Dominicana, quiero llevarme conmigo esa biografía de Lugo que tú has mencionado. No me la leí. Supe de esa biografía a través de ti, a través de tus programas. Pero quiero decirle que respondo a Lugo que yo creo que en nuestros mares
si no se han rebosado de nuestras lágrimas por la muerte de Martí, sí las han recibido, pero más que todo, junto con el llanto de la pérdida, han ido también lágrimas de turbulencia revolucionaria, de turbulencia incitando a la lucha. Tú mencionabas ahora a Fidel Castro, que en el año del centenario del natalicio de José Martí, 1953, llevó a cabo la portentosa hazaña del asalto de Moncada. Después su legado, que es exactamente el programa de la revolución, y fue lo que la revolución hizo en sus primeros años. A mí me parece, citando otra vez a los dominicanos, él leyó a Manuel de Jesús Galván en su novela Enriquillo, y tuvo una conversación muy amena con él en un homenaje que se le ofreció a Martí en Santiago de los Caballeros en esa primera visita, y él habló con Galván y le agradeció sus palabras. Galván dijo sobre Martí que ha llegado el hombre que le hacía falta a América, y también lo calificó como el pensamiento a caballo por toda la travesía que hizo Martí aquí en Dominicana, a caballo. Entonces, yo volviendo a cómo Martí está presente en nuestra América y a las flores que tú mencionabas. Nosotros en Cuba, la verdad, aquí yo veo en las tiendas muchos objetos de regalo, desdichadamente no al alcance de todos. Pero en Cuba, tú estabas en Cuba, Alfonso, nuestras vidrieras no son tan llenas de productos como los que hay aquí, pero se mantiene todavía esa tradición. Nosotros los días 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, lo primero que pensamos cuando los hombres estamos organizando esa actividad, caballero, ¿quién va a conseguir las flores? Porque no se entiende, no se concibe una actividad para mujeres sin flores. A veces yo veo, y que no, lastimosamente no sucede mucho, como algún muchacho le entrega una flor a una muchacha. Y también una muchacha le da una flor a un muchacho. Y el muchacho se pone sonrosado viendo que la muchacha le está entregando una flor. Eso, vamos a decirlo, no es muy común, pero sí pasa. Lo que sí es común es que los hombres mantenemos el principio de dar flores a las mujeres en una primera cita de amor, en un aniversario de boda, o cuando nos decimos novio. En fin, eso es algo que se mantiene defendiendo a los hombres cubanos. Entonces, estoy pensando en otras cosas. Bueno, ya dije que los niños recitan poesía siempre. En las casas de cultura se difunde mucho el pensamiento martiano. Muchas de las poesías martianas se han llevado a la música. Ahí hay bellas canciones de Pablo Milanés con textos martianos, de Miriam Ramos, también una importante trovadora cubana, incorpora en sus canciones poemas martianos. Sara González, muy conocida y ya tristemente fallecida,
como Pablo Milanés, incorporaba también pensamientos martianos a sus canciones. Yo quería decirle a la muchacha que el rol de la mujer en Cuba es muy importante. Más de 52% de los miembros del Parlamento cubano, le llamamos Asamblea Nacional en Cuba, son mujeres. Es decir, Martí defendía mucho la obra de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad, y nuestro gobierno respeta mucho a las mujeres y lucha por su igualdad y por sus derechos. Y hay un nuevo código de la familia en la que la mujer y los niños juegan un rol fundamental. El pensamiento que ella dijo de la Edad de Oro fue el primer libro que yo leí cuando era niño, de Edad de Oro. Surgió como revista después, esa revista, las 4 revistas de la Edad de Oro se unieron y conformaron ese libro que ustedes han visto seguro, que es la Edad de Oro. Martí lo escribió en el año 1889. La Edad de Oro es tema obligado en nuestras escuelas, fundamentalmente en nuestras escuelas primarias, y a los niños como premio se les dan los libros de la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque Martí también hace ahí una historia del mundo, también de la ética, habla de los próceres latinoamericanos en ese famoso, creo que es el que comienza, 4 héroes, que habla de Bolívar, San Martín, Hidalgo y Morelos. Entonces, en fin, pudiéramos estar hablando, Alfonso, mucho tiempo sobre la obra de Martí, porque, como yo te dije, Martí es inmenso, y los cubanos tenemos el privilegio de tenerle, y de tenerle también como nuestro faro, como nuestra brújula, que nos empuja y nos hace sentir, en primer lugar, cubanos. Hablar de José Martí es imperativo para los educadores, para los que, como nosotros, trabajamos en el campo de la educación. Eh, José Martí, cuando habló sobre transformación, habló sobre que la educación era la base de la transformación. Y, y fue interesante cómo él planteó cómo debería ser un docente y criticó, y, bueno, y de hecho la forma de enseñanza impositiva, monológica, aquella típica enseñanza donde un docente era el que tenía toda la verdad. Martí, eso no fue lo que propugnó, al contrario, él abogaba por un docente y explicaba que un docente debe ser una persona que en las aulas hable sobre criticidad, donde la docencia sea una docencia basada en la libertad, donde se inste al estudiante a ser autocrítico, reflexivo. Las enseñanzas de Martí son en realidad toda la base en la que se sustenta la transformación docente que ha logrado que se pase de un docente que era, que entendía ser él, el docente, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque era el que lo sabía todo y se aprende de mí y lo que yo diga es ley, pasar a un docente donde entiende que el centro del proceso es que el estudiante aprenda, pero no solo que él aprenda lo que considera el docente que es importante, porque es quien guía el proceso, sino que aprenda en libertad y que aprenda a analizar, que entienda lo que lee, lo que escribe
y que pueda aprender su realidad, transformándola y siendo crítico con ella. Entonces, definitivamente sus enseñanzas no perduran, no pasarán. Pienso yo que este es el tipo de, de José Martí que los docentes debemos emular y tener siempre presente. Por eso entiendo cuando usted dice en Cuba, José Martí está presente a todos los niveles. Y otra cosa muy importante es que él entendió aquello y lo explicó muy bien en sus escritos, aquello de la enseñanza a lo largo de toda la vida. Porque cuando habló de transformación, no solamente nos habló de nuevas formas de enseñanza a nivel universitaria, sino que dijo a nivel de primaria, secundaria y además universitaria, entendiendo que cuando se habla de transformar la sociedad y transformar la educación, se tiene que hablar de un individuo que se educa en toda la vida, en todas las etapas de la vida. Mira, ahora cuando tú hablabas, me hiciste recordar también pensamiento que en ese afán de motivar la crítica y la crítica constructiva, no la crítica por criticar, un pensamiento de Martí que no es textualmente así porque es un poco largo, porque Martí decía, criticar no es morder, criticar es pasar con mano piadosa el lunar que empaña la obra. Es decir, instaba a eso, a hacer crítica, pero también a no sembrar el odio o a no sembrar la censura, sino al intercambio de ideas, logrando el mejoramiento de la obra humana. Entonces, tú estabas hablando y yo estaba pensando en, en pensamientos martianos sobre la educación de la libertad y el pensamiento. Martí decía también que todo hombre debe expresar lo que sienta, porque es una forma de hacer vivir su existencia y también eh, hacer cambiar la sociedad donde vive. Hoy en Cuba, vuelvo y repito, tendré que decirlo 1000 veces más, se trata de traer a Martí a nuestra realidad, ese Martí de pensamiento amplio, a ese Martí amante de la libertad y sobre todo de su pueblo. Martí también habló sobre economía y dijo que los pueblos deben diversificar su comercio, su desarrollo y no depender de un solo país. También depender fundamentalmente de su propia fuerza. Hoy en Cuba, las circunstancias en que vivimos nos impulsan, nos fuerzan a vivir de nuestra propia fuerza, desarrollar la capacidad de los cubanos, desarrollar las fuerzas productivas. Y Martí decía que, hablando de tiempos duros, un pensamiento que viene muy bien ahora, decía que hay que preservar la dignidad, porque la vergüenza pasa, lo que no pasa es la deshonra. Es decir, fíjate cuántas veces yo he acudido a Martí aquí, a sus pensamientos no textuales, no los recuerdo todos textualmente, pero haciendo énfasis en que Martí, su educación, su defensa del maestro, eso que tú decías, el arquetipo del maestro,
lo que Martí tuvo excelentes maestros. Y yo creo que por eso él bebió mucho de la savia fecunda de sus maestros. En Cuba también se le dice a Martí el maestro. ¿Por qué? Porque fue quien nos enseñó a pensar. El que nos enseñó a pensar y a pensar como cubanos y a afianzarnos en la dignidad del cubano, en la dignidad de la patria. No sé, Alfonso, si tienes algo más que preguntar, decir, si quieres que te ampliar. El tiempo nos venció por hoy, Javier. Ojalá que antes de que regrese a Cuba podamos conversar esa relación Martí-Gómez y esas contrariedades que por momento, y pongo la palabra contrariedades entre comillas, porque también hubo su roce interesante, que ojalá pudiéramos verlo en una próxima conversación antes de que te vayas. Puede ser el viernes ahora o en la otra semana. Ya habría que verlo, don Alfonso, y dejar como tema pendiente esto tan interesante que acaba de decir don Fernando sobre que a través de la educación se enseña a pensar, que era y eso es importante porque lo podemos, hay que verlo desde las dos vertientes. Cuando se enseña a pensar lo que otros quieren y eso nos esclaviza, y cuando se enseña a pensar en un ambiente de libertad y eso nos libera. Eso deberíamos conversarlo también en otro momento, don Alfonso. Muy bien, muchas gracias a los dos. El tiempo nos venció y Zoom nos aplasta. Gracias, Javier Domínguez. Gracias, maestra Paula Xiomara. Interesante conversación. Gracias a los que están ahí en sintonía con nosotros. Hasta luego. Buenos días. Chao.